pantalla? ¿Se alcanza a ver? Sí, Pablo, Ve, perfecto. Genial. Bueno, hoy vamos a ver estructuras de control, ¿sí? Hasta el momento nuestros algoritmos eran secuenciales y su flujo era inalterable, es decir, empezaban desde un punto y se iba ejecutando cada línea de código hasta finalizar. Por ejemplo, hicimos un ejercicio en el que asignábamos a una variable un valor y luego imprimíamos un mensaje por pantalla para mostrar un mensajito y una operación o mostrar algún otro mensajito con el número y algún dato. Era muy secuencial todo, iba desde el principio hasta el final sin alterar su flujo, ¿no? Esto no es ningún problema. Es decir, si nosotros queremos hacer algoritmos sencillos, nos basta de esta forma con simplemente imprimir mensaje por pantalla y leer por teclado datos y realizar operaciones. Ahora, si nosotros queremos desarrollar algoritmos más complejos, necesitamos poder alterar este flujo, ¿sí? Esta forma en la que se van ejecutando cada uno de los datos. Para ello existen estas estructuras de control, ¿sí? Ahora, ¿qué nos permiten estas estructuras de control? Bueno, fíjense que nos permiten eh, alterar el flujo, ¿sí? Permitiéndonos ramificar el código, es decir, decidir nosotros qué parte del código queremos ejecutar y nos permite repetir instrucciones, ¿sí? Sin necesidad de tener que escribirlas repetidamente. Por ejemplo, si yo quiero imprimir 10 veces un mensaje que diga hola a todos, me sería mucho más sencillo utilizar alguna estructura de control en lugar de tener que escribir 10 veces o 20 veces el cout con el mensajito, ¿verdad? Vamos nosotros a empezar a alterar esta secuencia de instrucciones para eh, hacer un código más eficiente y más complejo. Eh, por ejemplo, imaginémonos que necesitamos un algoritmo que nos diga si un número es par o impar, ¿sí? En un algoritmo secuencial, debería escribir un código por cada uno de los números. ¿Por qué? Porque no podría ramificar el código, ¿sí? No podría decir qué hacer en un caso y qué hacer en el otro. Bueno, para ello entran estas estructuras de control de las que estábamos hablando y existen dos tipos principales, por decirlo así. Están las estructuras condicionales, que nos permiten ejecutar un bloque de código u otro bloque de código dependiendo de si se cumple una condición o no. Eh, Uno de los ejemplos de estas estructuras de condicionales es el if y el else, que es el que vamos a ver hoy. Está el switch y puede ser que dependiendo de algún otro lenguaje ofrece alguna otra opción para esta estructura condicional. Y también tenemos las estructuras de repetición, que como dije anteriormente nos sirven para esto mismo, para repetir bloques de código dependiendo o mientras se cumpla cierta condición. Por ejemplo, los bucles for y los bucles while. Sí, básicamente lo que estoy mostrando ahora es un pequeño resumen de lo que ya hay en las diapositivas de la plataforma. Es lo mismo, así que pueden ir echándole un ojo por ahí. Ahora, para trabajar con estas estructuras de control, ¿sí? Como el if y el else, que me permite ramificar el código, es decir, decidir qué porción de código se ejecute, vamos a estar trabajando con los operadores relacionales, ¿sí? Los operadores relacionales no son más que estos simbolitos que me permiten crear una condición, ¿sí? Y una condición va a ser una expresión que se va a evaluar como verdadera o falsa, ¿sí? Dependiendo de si es verdadera o falsa, va a tomar un camino para cierta parte del código u otro camino para otro bloque de código. Entre los operadores, fíjense que tenemos el mayor, el mayor igual, menor igual, tenemos el igual igual, fíjense que son dos iguales, no es uno solo, y el distinto que vendría a ser un signo de admiración y el igual. Y fíjense en este ejemplo. Imaginémonos que tenemos la variable llamada edad, que es igual a 18. Acá tenemos una condición. Estas condiciones son las que dije que íbamos a estar utilizando en nuestras estructuras condicionales, ¿sí? En las que me permiten ramificar el código. Fíjense cómo utilizamos los operadores. Lo que hacemos es tomar una variable, puede ser un número directamente, no hace falta que tengamos una variable, puede ser un número, ya más adelante lo vamos a ver, así como puede ser un string, como puede ser
un booleano, como puede ser un double. Acá podemos, en la condición, a la hora de armar la condición, nosotros podemos utilizar cualquier tipo de variable. En este ejemplo, estamos utilizando una variable de tipo entero, cuyo valor es 18. Entonces, fíjense, esta condición, ¿qué me estaría diciendo? Que la edad es mayor a 15. Si esta condición se cumple, perdón, si esta condición es verdadera, entonces yo la puedo utilizar para, por ejemplo, en alguna estructura condicional, tomar un camino para cierto bloque de código. Fíjense que aquí tenemos otro ejemplo con el menor que, sería básicamente lo mismo, comparamos una variable, un dato, utilizamos el signo de el operador que me interese y lo comparamos con algún otro. Y esto me va a dar verdadero o falso. En este ejemplo que yo les puse, todas estas condiciones dan verdadero, ¿sí? Fíjense, tenemos entonces el mayor o igual, cuyo caso va a dar verdadero si el valor que contiene edad es mayor o igual a 18. Lo mismo con el menor o igual, funciona de la misma forma. Fíjense que estos operadores son lo mismo que en la matemática, ¿no? Cuando los usamos en la matemática. Em, Es como un filtro que me lleva a un resultado. Sí, es básicamente eso mismo. Es una expresión, una condición, vendría a ser esto mismo, una expresión que lo evaluamos como verdadero y falso. Acá dan todas verdadero, ¿por qué? Porque yo específicamente armé el ejemplo para que den verdadero, pero esto es indiferente del código del algoritmo, ¿sí? Yo puedo tener una variable que sea edad 1 y compararla y que me dé falso. Y esto es simplemente un ejemplo. Y edad, fíjense que acá arriba lo tengo, vale 18. Es por eso que da verdadero. Luego tenemos el igual igual, que lo tenemos por acá abajo. Fíjense que a la hora de comparar un valor, esto significa, perdón, este igual igual, este operador, significa igual a. Es decir, cuando yo escribo edad igual igual a 18, esa expresión, esa condición, lo que se está preguntando es si edad, lo que tiene la variable edad, es igual a 18. Fíjense que son dos iguales en un solo igual. Un solo igual sería asignación, es decir, voy a guardar un dato en la cajita, en la variable. Ahora, dos iguales, lo que hago es agarrar el dato que estaba en la cajita y compararlo con, bueno, lo siguiente que esté del lado derecho de la expresión. Y por último tenemos el distinto, que vendría a ser el signo de admiración igual, ese operador significa diferente de, y fíjense que acá justamente en la expresión, en el ejemplo, tenemos un ejemplo que me daría verdadero. Porque fíjense, ¿le da cuánto vale? 18. ¿Qué está diciendo la condición? ¿Edad es distinto de 20? Sí, es distinto de 20, por ende es verdadero. Esa tablita la van a tener también ahí en la diapositiva. Es importante que se la aprendan, es súper sencilla, es lo mismo que matemática. Y tengan en cuenta que estos operadores son base para todos los lenguajes de programación, ¿sí? A todo lenguaje de programación que ustedes vayan a programar, utilizar, van a tener siempre estos mismos operadores. Y van a servir siempre para lo mismo, para crear condiciones y evaluar si es verdadero o falso. Em, Puede ser que en otros lenguajes de programación haya más operadores, sí, pero bueno, los básicos son estos y son los que van a estar trabajando todo el tiempo. Entonces, dijimos que estos operadores relacionales los íbamos a estar utilizando de la mano de nuestras estructuras de control, más específicamente nuestras estructuras condicionales, las que nos permiten eh, crear una bifurcación en el código, ¿sí? Una ramificación, es decir, o ejecutar cierta parte del código o ejecutar otra parte del código. Igual es como preguntar si vale lo mismo. Fíjate que en este caso tenemos edad, que sabemos que vale 18, porque acá arriba tenemos esa asignación, ¿sí? Y lo que se pregunta en esta condición es si edad vale lo mismo, lo que haya dentro de la variable edad, vale lo mismo que el número 18. Como es correcto, entonces el resultado es verdadero. Entonces, cada vez que ustedes quieran comparar dos variables o dos valores, utilizan el doble igual. Yo podría, por ejemplo, tener una variable llamada edad y una variable llamada peso. Cada una tiene su valor y yo podría hacer lo siguiente, poner edad es igual a peso. Bueno, eso me va a dar verdadero o falso dependiendo de qué valor haya asignado en cada uno de esas variables, ¿no?
Bueno, entonces, entre las estructuras de control eh, condicionales tenemos el if y el else, ¿sí? Van de la mano estos dos. Ahora los vamos a ver en código, así que quédense tranquilos que vamos a ver bien algunos ejemplitos. Entonces, la estructura condicional if, ¿qué nos permite? Nos permite ejecutar un bloque de código solo si se cumple determinada condición. Entonces, por ejemplo, si yo en, en una condición, en una variable, tengo el número 18 y yo pregunto, creo una condición que diga edad es igual a 18, si es verdadero, entonces se cumple la condición y entraría a este bloque de código del if. Si la condición no se cumple en el if, si la condición que yo agregue en el if, que va a evaluar el if, eh, no se cumple, entonces esa porción de código no se va a ejecutar. Por otro lado, tenemos la estructura else, que como dije va de la mano del if. Me permite definir un bloque de código alternativo, ¿sí? Que se ejecuta solo si la condición del if no se cumple. Entonces, vamos a ver esto en código, así les va a quedar más claro. Fíjense este ejemplo. Em, Denme un minuto, estoy acomodando la barrita de Zoom que me está molestando. A ver, leo el chat un segundo, que veo que ahí están debatiendo. La edad es 18 y según cada condición verdadero. Bueno, ahora lo vemos bien a eso. Sí, ahora les paso este código al chat. Fíjense, ¿qué tenemos en este programa? Bueno, para empezar tenemos el include IOStream ¿para qué me servía esta librería? A ver si recuerdan. Para no tener que estar poniendo STD en cada línea. La primera, fíjate, el include IOStream. ¿Alguien Ah, para recuerda? poder Para que se ingresar pueda ver datos la por pantalla. pantalla y que puedan salir también. Exactamente. ¿Y qué era una librería? Un espacio de memoria de la computadora, ¿puede ser? Eso vendría a ser más Una una variable es eso. variable, un espacio de memoria. Una librería, a ver, ¿alguien recuerda? Donde Puede se ser una encuentran librería del... almacenados códigos que vamos a necesitar para ejecutar el programa. Entonces directamente Claro, decimos que vamos a utilizar esa librería como la de matemáticas o STD para no estar repitiendo siempre las mismas instrucciones y que ya se entienda que vamos a utilizar eso y lo lee directamente. Son funciones ya exactamente. definidas, ¿no? Tal cual. Ahí como dice también Joana, es como código ya hecho por alguien más, por el lenguaje de programación o por la comunidad de programación, el cual puedo meter en mi código para ahorrarme tener que volver a escribir funcionalidades extras, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos el include, tenemos el using namespace para evitar el tener que escribir todo el tiempo el std. Esto es como una librería interna también del C++. Y tenemos nuestra función principal, nuestro punto de entrada, en el que tenemos, ¿qué tenemos en nuestro algoritmo? Fíjense que es súper sencillo. Tenemos definida una variable de tipo entero, igual a 18, llamada edad, y fíjense cómo definimos nuestro if, cómo implementamos esta estructura condicional. Escribimos utilizando la palabrita reservada if y dentro de los paréntesis va nuestra condición que queremos evaluar, ¿sí? Fíjense que en este caso lo que está preguntando en esta condición, lo que va a evaluar el if, es si edad es mayor o igual a 18, ¿sí? En caso de que esta condición de verdadero, entonces se va a ejecutar lo que esté dentro del if. Fíjense, ¿qué es lo que está dentro del if? Bueno, lo que está dentro del if vendría a ser aquello que está identado, es decir, tabulado con sangría, eh, a partir del if. Es decir, fíjense, dentro del if hay una sangría y empieza una línea de código. Este código es el que vendría a estar dentro del if. Entonces, como decía, este código, esta condición, si da verdadero, se va a ejecutar esta primera porción de código en nuestro algoritmo y va a ignorar lo que sigue, ¿sí? Porque este vendría a ser el caso contrario, el caso alternativo. Fíjense, como decíamos recién, la estructura else nos permite definir un bloque de código alternativo que se ejecutará solo si la condición del if no se cumple. Entonces, en este caso, si se cumple la condición, entra acá e ignora el caso del else.
Caso contrario, en el que esta condición de falso, ¿sí? En el que la edad no sea mayor o igual a 18, ahí sí iría al else. Fíjense que se escribe de esta forma, con las llavecitas y todo, y ahora vemos bien las llaves de apertura y de cierre. Y se ejecutaría la porción, el bloque de código que estaría dentro del else. Ahora enseguida vamos a pasar a código y vamos a ver bien cómo ir escribiendo estos bloques de código. Pero por el momento, ¿se entiende esta parte de acá? Es decir, fíjense, edad es mayor o igual a 18, ¿es verdadero o falso eso? Que la edad es mayor o igual a 18, que nuestra variable edad. Verdadero. Perfecto. Entonces se ejecutaría el cout, que es un mensajito que dice es mayor de edad, y la otra parte se ignoraría. Ahora, si edad vale, no sé, 14, ¿qué pasaría? Se ejecutaría Iría Y por se el va al else. else. es menor de Claro, edad. porque la condición sería falso, entonces iría directamente al else. Se ignora el if, exactamente, y se ejecutaría el es menor de edad. Y fíjense que Profe, finalmente tenemos el return 0, ¿sí? No sé quién y ahí levantó la podríamos mano o crear quién habló. yo, profe, Kevin. Kevin, sí, sí, Kevin. Podríamos crear un sign que diga ingrese edad, ¿o no? Exactamente, exactamente, podemos empezar a jugar con eso. Podemos, antes que nada, en vez de tenerlo ya predefinido por nosotros, ¿sí? Es decir, hardcodeado se le llama, pedirle al usuario que ingrese una edad, me ingrese la edad, y utilizo ese valor que me ingresa el usuario para crear una condición y que se evalúe en el if. Em, sí, Profe, Ignacio, veo que perdón. tenés la mano levantada. Sí, Samira. No me andaba bien en internet y no pude ver la parte de que explicó if y else. ¿Podría explicarme resumidamente como para no perderme con lo que Chicos, sigue? Sí, sí, sí. recuerden que después va a estar grabado, ¿sí? De todas formas, lo repasamos, no hay problema. Fíjense, tenemos entonces el if y el else. Esta es una condición, perdón, una estructura condicional. Va a evaluar una condición y dependiendo de si es verdadero o falso, va a tomar un camino o el otro. Uno de esos caminos vendría a ser el if. El otro camino vendría a ser el else. Si toma uno de los caminos, ignora el otro y viceversa, ¿sí? Entonces, en este ejemplo teníamos la variable llamada edad con un valor 18. Entonces escribimos el if y dentro de los paréntesis va la condición del if. En este caso es si edad es mayor o igual a 18, lo cual es verdadero porque vale 18, va a ejecutar esta porción de código, la que está dentro del bloque de if. Caso contrario de que esta condición sea falsa, ejecutará la parte de abajo, ¿no? El otro bloque de código. Ignacio, ¿tenés la mano levantada? Gracias, profe. No, por favor. Hola, hola, hola. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí. Bien. Voy a tener unas cuantas preguntas porque, perdonen, pero es la primera clase que yo tengo con ustedes. Y tengo una pregunta con respecto a lo que sería el int. Esa sería la variable, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, perfecto. Entonces, la llavecita esa que está ahí, junto, por ejemplo, if edad igual 18, 0 paréntesis, esa llave de ahí, ajá. ¿Qué sería? Claro, esta ¿Cuál es su llave función? me viene a indicar, es parte de sintaxis esto, ¿sí? Básicamente me viene a decir que acá las llaves vienen a atrapar un bloque de código. Fíjense que nuestro algoritmo principal también está atrapado, está encerrado entre dos llavecitas, ¿sí? Las llavecitas me vienen a definir que es una porción de código, un bloque de código. Entonces, si nosotros estamos diciendo que queremos ejecutar solo una porción de código, si es verdadera la condición del if, entonces voy a encerrar entre llaves esa porción de código que quiero que se ejecuta solo eh, si se cumple esa condición, ¿verdad? Básicamente vendría a definir eso, porciones de código. Es parte de Bien, sintaxis y nos ayuda a separar mejor el código. Si yo no lo escribiese, bien. me tiraría error seguramente. Ah, ok, ok. Eso iba a preguntar qué pasaba si no lo ponía. Al menos en C++, sí es importante respetar tanto los puntos y coma como las llaves. Quizá en otros lenguajes Bien. más flexibles hay veces ¿Y, que no es necesario escribirlos. cuáles serían las reglas para poder utilizar bien, de forma correcta, las llavecitas esas? Mm.
Siempre que nosotros utilicemos una estructura de control, ya sea repetitiva, perdón, de repetición o condicionales, o que estemos creando una función, en este caso vamos a ver funciones más adelante, a todo lo que englobaría esa estructura vendrían a estar encerrados entre llaves. Bien, ya Ahora lo entiendo. vamos a ver Joya. en otro ejemplito. Ya vi cómo funciona. Muchas gracias. Genial, genial. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Em, Acá lo tengo. Profe, Este ejemplo es un poquito, ¿sí? usted sabe que yo hago exactamente lo mismo que está en pizarra y Sí. me larga un error a mí. Bueno, si querés después lo vemos, pero fíjate de tener bien los puntos y coma, las llavecitas, tener las librerías, el STD, de que esté bien identado, ¿sí? Las identaciones se hacen con tabulación, revisen bien dónde abren y cierran paréntesis, ¿sí? Después, de todas formas, yo les voy a copiar este código y se lo voy a pasar por chat. Gracias. Bueno, vamos a este ejemplo entonces. Fíjense que este ejemplo es un poquito más complicado, es más extenso, pero a fin de cuentas es básicamente lo mismo, es ramificar el código. Fíjense, tenemos de vuelta una variable para la edad, en este caso la edad tiene un valor de 15, y tenemos una variable de tipo booleano. Recuerden que las variables de tipo booleano podían ser verdaderas o falsas, ¿sí? Estas variables almacenan valores lógicos. Fíjense entonces en el primer if que escribo. En el primer if tenemos una condición que pregunta si la edad es mayor o igual a 18. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso, Falso. porque es Falso. menor. Entonces, ¿qué haría el código? ¿A qué línea iría a ejecutarse? A la de else. Else. Exacto, saltaría directamente a la else, ignoraría esta línea de acá del código. Es más, fíjense, ahora que recuerdo, fíjense que en su dev C++ ustedes tienen numeradas cada una de las líneas de código. Eso es importante, también nos sirve para ver este flujo. Antes era totalmente lineal, ahora podemos ir viendo que saltaría de una línea a otra. Entonces dijeron que esto daba falso. Entonces, si daba falso, saltaba el else. Pero dentro del else, fíjense que anteriormente, como no me interesaba volver a preguntar por nada más, no me interesaba volver a ramificar, no necesitaba hacer ninguna comprobación más ni validación, directamente imprimía el otro valor, porque o es mayor o es menor. Pero en este caso, tenemos algo más que evaluar, y es que si tiene permiso, ¿sí? Entonces, dentro del else, fíjense con las llaves de vuelta, ¿por qué? Porque quiero encerrar esta otra condición, esta otra estructura condicional dentro de un bloque de else. Entonces, como es falso, como no es mayor de edad, va a entrar al else. Y dentro del else, ¿qué va a hacer? Bueno, va a preguntar, ya que es menor de edad, porque tiene 15 años, va a preguntar si tiene permiso. Si es verdadero, que tiene permiso, entonces es menor de edad. Sabemos que es menor de edad, ¿por qué? Porque entró al else, ¿sí? Porque si hubiese sido mayor de edad, jamás hubiese entrado en este else, sino que se hubiese quedado en este if. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Genial. Entonces, tiene permiso, es menor de edad, sabemos que es menor de edad, pues ya vino al else, y tiene permiso. Caso contrario de que no tenga permiso, bueno, entonces sabemos que es menor de edad y no tiene permiso. Y fíjense que en este caso else, como ya no me interesa hacer ninguna otra evaluación, como dice acá arriba, ya no necesitaba ningún otro tipo de ramificación de código, directamente imprimo el mensaje que quería imprimir, que es menor de edad y no tiene permiso. Entonces, lo importante de esto es que vean cómo puedo empezar a ir anidando estos if-else, ¿sí? Yo puedo tener muchas variables que quiera, que necesite evaluar, ¿sí? O comparar con algún otro dato, entonces yo puedo ir anidando muchas condiciones. ¿Sí, Brian? Veo que tenés la mano levantada. Profe, buenas tardes. Le ¿Cómo quiero va? consultar en la variable booleana, siempre hay que Sí, asignarle un verdadero o un falso para poder usarla. exactamente. Sí, sí, sí. Si yo no le asigno nada y la quiero
utilizar como acá como este if, seguramente me tire error. Así que siempre hay que asignarle un valor inicial. Bien. Y otra consulta, ¿las condiciones se pueden automatizar o hay que escribirlas así o sí paso a paso? Por ejemplo, antes, yo un tiempo lo usé y el if contra el espacio te tiraba toda la condición o no se puede en Depende este mucho programa. depende mucho del programa que estén usando. De C++ tenemos que nosotros escribir explícitamente cuáles son las variables que queremos utilizar y comparar. Esta expresión, esta condición la creamos nosotros, ¿sí? Depende Bien, yo mucho de quiero qué es lo decir que más que queremos todo comparar. la estructura del if, Ah, sí, el sí, else sí. y hay alguna Sí, forma sí, sí, de... sí. ¿Y cuál Tal sería la cual, tal cual. forma? Lo que es la sintaxis es eso mismo. Si yo escribo if, seguramente el def C++ me permita tabular y autocompletar ya la estructura inicial del if y el else. Está bueno para cuando están empezando con el if y el else, ¿sí? Para tener la estructura base y ustedes rellenan cada uno de los campos. Em, Así que pueden ir probándolo a eso. Si escriben if, seguramente si tabulan o le dan al enter, no recuerdo muy bien, les va a autocompletar la estructura principal de del condicional, ¿sí? Ahora, bien como decía ahí Brian, esta condición la escribimos nosotros, ¿no? Bien, bien, Em, gracias. no, por favor. Jonathan, veo que tenés la mano levantada. Profe, ¿cómo se da cuenta el programa cuando salta al otro else, el que dice que no es menor de edad y no tiene permiso? Claro, es por la ramificación que íbamos haciendo. Fíjate, lo primero que pregunta es si la edad es mayor o igual a 18. Como no, como es menor, salta el else. Entonces, si yo estoy acá dentro de esta porción del código else, sé que es ¿por qué? Porque tiene 15 años y es menor. ¿Sí? Ya una condición sé que es falso, ya sé que esto es falso, ya sé que es menor cuando estoy dentro de este código. Claro, pero ¿cómo se Em, da cuenta el código mismo que es la segunda opción del else, no el primero? Perdón, ¿cómo la segunda opción del else? Claro, claro, la segunda Profe, opción del porque se false. refiere a que usted ya tiene tipo el dato booleano lo tiene con el true, o sea, como que ya está asignado como verdadero, ya está codiado como verdadero. Ah, ok, 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 gracias. Claro, El, exactamente, el acá como profesor, verdadero. para poner el ejemplo, ya codió el permiso como que es verdadero, o sea, el Tal if cual. y el segundo no se va a Eh, cumplir porque no tiene forma de saber si tiene permiso o no, porque ya está asignado. Exactamente. No sé quién habló, muchas gracias, no alcancé a ver el Gracias, Lidia, nombre. gracias. Bueno, fíjense esto también. Fíjense que en el primer if yo estoy comparando la edad utilizando operadores relacionales para comparar con otro valor. Esto me da una condición que se evalúa como verdadero y falso. Ahora, en el caso del booleano, fíjense que no lo estoy comparando a nada. Yo directamente lo escribí. Yo acá podría poner, tiene permiso igual a true, ¿sí? Pero como es un valor booleano, es un valor lógico, no es necesario escribirle el igual. Yo sé que lo que tenga acá, lo que tenga guardado en mi tiene permiso, el if lo va a tomar y va a preguntar, che, ¿es verdadero o falso? Como es verdadero, va a entrar acá adentro. Entonces, cuando ustedes utilicen variables booleanas dentro de un if como condición, no es necesario que pongan explícitamente es igual a true. Ya con simplemente escribirlas, si es verdadera la variable, va a entrar. Si es falsa, va a ir al else. Em, bueno, Profe, vamos a ver una. ¿Sí? no sé si No ya sé se quién explicó, habla. pero Nayara, no sé si ya se ¿Sí, explicó, pero Naira? entonces booleano solamente se le puede asignar verdadero o falso. Exactamente. Solo se le puede asignar verdadero o falso. Ah, ok, gracias. Profe, Profe, Em, ¿Sí? ¿Quién habla? Perdón, ¿y en qué caso daría es menor de edad pero tiene permiso? ¿Qué valor habría que cargar? Que dé menor de edad y que no tenga permiso. Que tiene permiso. En este caso tiene permiso, fíjate. Es menor de edad, tiene 15, por lo tanto entraría al else. Y si tiene permiso es verdadero, entraría en este bloque de código. E ignoraría lo del else. Y se iría ya terminaría ahí el código porque no hay más. ¿y cómo Si harías esto que Ahora, sería, entre, ahora entendí, cómo o harías sea, que porque entre en está el segundo else? condicionado con el booleano que tiene permiso perdón, aunque tenga 15 años. exactamente, esas condiciones, esas validaciones las van poniendo ustedes.
Por ahí a ustedes les interesaría que si es menor de edad, que no entre a nada y termine el código, ¿sí? En este ejemplo yo hice que, por más que no tenga la edad suficiente, que le pregunte si le dieron permiso o no. Entonces, si tiene permiso, entonces quiero que me muestre un mensajito. Profe, Claro, le profe, quería hacer entonces ahí una... faltaría como un sign que diga ingresar si tiene permiso o no, o algo así. Tal cual, nosotros podríamos proponer al principio del programa no asignarles valores de esta forma, no hardcodearlo, sino que pedirle al usuario eh, la edad y si tiene permiso o no. Entonces, a partir de eso que ingresó el usuario, yo utilizo esos datos para las condiciones, ¿no? Vendría a ser básicamente lo mismo, solo que no le asigno valor y escribo un sein y guardo lo que ingresa el usuario por teclado en estas variables que definí. Profe, quería consultarle una cosa para ver si entendí ¿Sí? bien. Entonces ponele, discúlpeme si lo tuteo. No, por favor, por Eh, favor. Ponele que ponemos entonces int, la edad, no importa, pero en este caso ponele tenemos el 15, o sea que es menor de edad. Sí, Entonces asignamos bool y creamos una variable, en este caso tiene permiso. Si sí. tiene permiso es igual a verdadero y después no habría que crear otro bool en caso de que no tuviera permiso y diga igual a false. No, porque fíjense que para eso mismo me sirve el else, para que es como un caso alternativo. En el caso de que el tiene permiso sea falso, va a ir Claro, directamente al else. Entonces a ejecutar esta línea. No es necesario que yo tenga otra variable llamada booleana, no tiene claro. permiso en true, por ejemplo. No es necesario. Con una simple variable booleana, que puede ser verdadero y falso, yo puedo utilizarla para el if y el else. Supongo que ¿Sí? Ah, claro, o también se claro. va a buscar una condición para ver si tiene permiso o no, porque usted lo que tiene es un valor asignado, es como buscar una condición que haga que ese cambio pueda ser true o pueda ser false, creo que van a decir. Exactamente, tal cual. Esta condición de tiene permiso puede cambiar en el algoritmo. Yo puedo hacer que tiene permiso cambie dependiendo de, no sé, si el usuario me ingresó una letra, lo que sea, ¿no? Lo que se les ocurra, que haya un mensaje que diga, ¿el muchacho tiene permiso? Entonces yo escribo sí, listo. Entonces esta variable se cambia a falso y va a cambiar va a cambiar el flujo y va a cambiar el mensaje final que me vaya a mostrar el algoritmo, ¿no? Claro, Profe, entonces ese o barra F, perdón. o sea, ¿Sí? sí ¿Quién o estaba no, hablando? le pones y que te asigne si es falso o true, entonces ahí cambias, puedes cambiar el dato booleano. Exactamente. Marcándole Seguridad puede ir sí. cambiando cuando nosotros queramos. Sí, sí, al Bueno, final vamos profe, a ver un ejemplito. ¿Sí? ¿Quién habla? entonces, soy yo, Luca. Ahí te veo, Entonces, ahora sí. cuando vamos a usar bool, solamente hace falta poner uno y después lo demás lo completamos con if y else. Exactamente, con el else. A ver, si a ustedes les interesa tener una opción alternativa, por ahí a ustedes solo les interesa mostrar es menor de edad, pero tiene permiso y este mensaje no les interesa. Entonces, en ese caso, borran el Claro, else y se quedan simplemente con el if. Eso depende de ustedes si quieren mostrar algo en el caso de que cierta condición no se cumpla. claro. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor. Em, Igual, profe, en ese caso de que no quieren usar el else, me sí. parece que con solamente poner un cout ya estaría y nombrar la variable. Exactamente, tal cual. Este else Un, podría no existir. El tema es que me lo mostraría siempre, por más que, es decir, si yo quito este else y dejo el cout, lo que va a pasar es que se va a ejecutar esta línea de código. Imaginémonos que sí tiene permiso. Si no, tiene no, pero digo, se permiso, podría borrar el if también. O sea, si ah, a mí lo que me claro, interesa es decir, por ejemplo, empezando de principio, si la edad es mayor o igual a 18, se mostraría es mayor de edad. Si no, claro, mostraría directamente el mensaje es menor de edad pero tiene permiso y poner la tal cual. variable booleana. Exactamente, podría ser eso. Sí, sí. Por eso, esto es muy flexible, depende de qué es lo que quieran ustedes mostrar y evaluar, ¿sí? Em, sí, Facundo, veo que tenés la mano levantada.
Sí, profe, yo quería saber si cuando uno le pide al usuario que ingrese un valor booleano, cómo, o sea, cómo te aparece digamos, donde vos te da para Claro, en la ingresar, consola. claro, la consola. Claro. En ¿Cómo ese es? O caso hay sea, que hacer, claro, hay una que hacer aclaración. una trampita. Como cualquier Porque variable, o yo, sea, en el sim, y pones que modifique el dato bool, o sea, si ponerlo con lo haces con una condicional. Por ejemplo, si querés exactamente, saber si tiene permiso, o sea, si el bool es verdadero o falso, lo haces con una condicional. Pones que ingrese, tiene permiso, o sea, una pregunta, ¿tiene permiso? Que responda sí o no el usuario, y según eso el bool te va a cambiar. Claro, sí. exactamente. Eso lo vamos a ver ahora al final. ¿Por qué? Pues si yo Pues, ingreso true por teclado, claro, la computadora lo va a tomar como si fuese un string, no como un valor lógico para guardar en una variable. Entonces lo que hacemos es eso, es preguntarle que ingrese una palabra o una letra, si sí o si no, y en base a eso nosotros evaluamos. Si, por ejemplo, em, tiene permiso o la palabra que ingresó el usuario es S, entonces significa que tiene permiso. Entro a la condición, al bloque de código que se ejecuta, si es verdadero, perdón, y lo que hago es asignarle a permiso verdadero. Caso contrario, a tiene permiso, le asigno falso. Pero eso lo vamos a ver más adelante ahí y lo van a entender mejor. sí, igual me quedó que Em, era saber cómo hacía para que el usuario, bueno, se lo tenés, Genial, digamos, ingrese, o sea, S, o ingrese S o N, y que se deduzca que es, tal cual, ¿no? Y ahí, bueno, sí, exactamente. entiendo. Gracias, profe. Genial. Bueno, fíjense, esta es una forma de anidar if else, pero hay otra forma más también de anidar if else. Son básicamente lo mismo, ¿sí? En esta, el código, fíjense que se me va identando. Esta indentación, como les dije anteriormente, es por cada vez que yo abro una nueva estructura, un bloque de código que van las llaves, todo lo que vaya adentro va identado. Fíjense, en la primera línea, en el cout como está dentro de la estructura del if, va identado una vez. Ahora, fíjense en el caso del else. En el caso del else, todo lo que haya dentro de la estructura else va identado. Fíjense que nos van indicando con una línea cómo se va identando el código. Ahora, como tengo otro if y hay otra sentencia dentro de ese if, fíjense que vuelvo a identar el código. No, no nos tiraría error si yo no idento. Yo puedo escribir todo el código en una sola línea, ¿sí? Puedo en todo en un mismo renglón, siempre y cuando respete los puntos y coma. Pero ¿qué pasa? Para nosotros nos va a costar un montonazo ir leyendo el código e identificar qué ruta va tomando, ¿no? De esta forma es mucho más sencillo leer el código, por ende, respete las identaciones. De por sí el Dev C++ creo que ya les va identando el código, así que creo que no tienen que preocuparse. Si no, creo que tienen una opción también que es seleccionar el código, clic derecho, y creo que dice formatear o identar código. Así que una indentación es básicamente agregar sangría, ¿sí? Agregar un espacio de esta forma, una tabulación. Me va indicando bloques de código. Bueno, el último ejemplo entonces del if y el else, como decía recién, es básicamente lo mismo que esto, es en, en estructura, sí, funciona de la misma forma, solo que cambia un poquito la sintaxis. ¿Y en qué caso me serviría? Bueno, me serviría en el caso de que yo quiera evaluar muchas condiciones a la vez. Fíjense en este caso. Tenemos que la edad es igual a 17. Entonces, el primer if pregunta, ¿edad es mayor o igual a 18? No. Entonces, ¿qué haría? Sería el else. Else, recuerden que es como un si no. Sí, si no. Entonces, si la edad es tal cosa, hace esto. Si no, vuelve a preguntar. Si la edad es mayor o igual a 16, ejecutó tal cosa. Y así puedo ir anidando cada uno de los if y else. Fíjense que es lo mismo, se ve más lindo, ¿no? Porque Profe, se no quiero ve. interrumpirle, pero hay dos chicos que Sí, hace por favor. bastante rato que están en la mano levantada. Ah, perdón, perdón. No los veo, por eso. eh, no sé quiénes son, a ver. Profe, una Natalia, ¿puede consulta. ser? Sí, una ¿Sí? consulta. En el ejemplo anterior, copié el Sí, código tal cual usted lo volvamos. puso en la pantalla, pero al Sí. ejecutarlo, yo poniendo como que la edad era de 15, me tiraba como que es mayor de edad, o sea, no me daba otra opción. ¿Usted lo podría ejecutar para ver
Es lo que tendría Sí, que dar. ahora cuando terminemos con los ejemplitos lo ejecutamos a todos. Perfecto, gracias, Me profe. dijiste que este ejemplo, ¿no? Este es Este el segundo. ejemplo, sí, 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 lo había Entonces, copiado tal cual sí, y cuando lo ejecuté me tiraba es mayor de edad. Por te eso no, tira, este es mayor de edad, sí. estaría Porque el entrando primer en la if primera no ha cambiado. condición. ¿Cómo? Habría que revisar a ver, un segundo que Profesor, repiteo porque se estaba filtrando. me sucedió lo mismo y es porque en el primer if había que cambiar la edad. Si se fija la compañera, al principio la edad es igual a 15, pero en el if es 18. Pero fíjense que esto es una comparación, ¿sí? No es una asignación. No es que yo a edad le estoy asignando el 18. Lo que estoy haciendo es edad, preguntarle si es mayor o igual a 18. Habría que ver Claro, por qué estaría entrando en Claro, esta línea. claro, pero necesita esa comparación para que pueda pasar al otro paso o quedarse en el anterior. Tal cual. Sí o sí necesita tener un valor asignado. Pero bueno, ahora al final lo vemos porque seguramente quizá algún punto y coma o algún detalle que no vemos ahora se nos debe estar pasando. Pero ahora en un segundito los vemos y cerramos esas dudas. Había otra chica, creo, me dijeron recién, con consulta. Si no, sigo. Mira, ¿Es Samira? ¿Sí? O quizá dejó la manito levantada y... Bueno, continúa en todo caso. Abran el micrófono y no hay problema, ¿eh? Bueno, estamos con este ejemplito. Es otra forma de anidar los if y else, ¿sí? Fíjense que es un poquito más ordenada. Me sirve para cuando quiero, en el caso de si no, volver a evaluar una condición. Lo mismo hacemos acá, es dentro del bloque del else volver a escribir una condición, evaluar una condición. Solo que es otra forma de escribirlo. Fíjense que seguimos respetando las llavecitas. Dentro de las llavecitas va la porción de código que quiero que se evalúe en el caso de que sea verdadero. Caso contrario, va el else. Profe, ¿Sí, perdón. Ignacio? Ya. ¿Puede volver al ejemplo anterior, por favor? Sí, por supuesto. Acá estamos. Bien. Ahí. Int, ya, bueno, ya sabemos que es una variable. Bool también es una variable, ¿no es cierto? Exactamente. Bien. Entonces, usted había dicho el orden de las cosas que termina llegando a es menor de edad, pero tiene permiso. ¿Cómo se llega a ese Sí. momento? ¿Cómo se llega a esa parte de ahí? A Porque a recuerden la que, variable bool. sí, porque recuerden que cada una de las líneas de código se van ejecutando de forma secuencial, ¿sí? Una seguida de otra. Ahora, con el if se altera esa ejecución y va saltando de línea en línea. ¿Cómo hace el paso? Entonces, se ejecuta primero esta línea. ¿Qué hace? Crea una variable y le asigna 15. La segunda línea, ¿qué Bien. hace? Crea una variable de tipo booleano en la que se almacena el valor verdadero. ¿Sí? Bien, ese es Va un el valor primer que if. nosotros ya de por sí le asignamos. Exacto. Este valor lo Existe pueden la... llenar con verdadero o falso o pueden pedirle al usuario y en base a eso darle verdadero o falso. Claro, eso quería preguntarle yo. Esa variable bool se puede preguntar al usuario si es verdadero o falso. Pero en este caso ya está Exactamente. asignado. En este caso ya está asignado, tal cual, igual que la Bien, edad. Es lo claro. mismo, ya está asignado para este ejemplo. Pero pueden Bien, pedírselo al bien, bien. usuario. ¿Y cómo se pide al usuario, por ejemplo? Con un Cómo sign es o un el...? cout podemos utilizar un SEAU para mostrarle por consola un mensajito y utilizar un SEIN para que leer lo que ingrese el usuario por teclado. Entonces lo que ingrese el usuario por teclado lo toma y lo guarda en una variable. A eso lo vimos en la clase pasada o la anterior, no recuerdo. Está en las diapositivas, de todas formas, hoy lo vamos a poner Y seguramente en un están las ejemplo, así que grabaciones también, Pablo. Así tal que cual. Ah, Pero lo vamos a ok, ok. ver ahora al Tengo que final con verlo un entonces. ejemplito, así les queda claro. Bien, muchas gracias, Eh, profe. Era eso nada no, por más. favor. Sí, los bucles igual lo vamos a ver después. Ahí está viendo, Candela está ansiosa por los bucles. A los bucles los vamos a ver después. Em, ¿Dónde estábamos? Acá. Bueno, actualmente en nuestras estructuras condicionales, ¿sí?
Fíjense que estamos utilizando operadores relacionales para crear una condición, ¿sí? La cual va a ser verdadera o falsa. Pero además de usar operadores relacionales, puedo utilizar operadores lógicos, ¿sí? Acá, como me dice, los operadores lógicos se utilizan para combinar expresiones booleanas, verdadero o falso, y crear condiciones más complejas. Existen dos operadores lógicos, ¿sí? Estos existen, son base, están en todos los lenguajes de programación, igual que los operadores relacionales. Seguramente haya más en otros lenguajes más flexibles, pero a estos dos se los van a encontrar en todos lados. El doble ampersand, el doble ampersand significa y, o and en inglés, ¿no? Quédense tranquilos, que lo vamos a ver en código también, así que no se asusten. Primero veamos esta partecita de teoría y después vamos allá. El cual me devuelve verdadero si ambas expresiones son verdaderas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo juntar acá, además de tener esta condición, o mejor con este ejemplo, además de tener esta condición de que pregunta si tiene permiso es verdadero, puedo agregarle el operador AND o y, como quieran decirle, y juntar otra condición. Entonces va a tener que evaluar las dos condiciones y con el y lo que va a hacer es, si ambas condiciones dan verdadera, entonces va a entrar al bloque de código del if. Caso contrario, entraría al else, ¿no? Y con el o, lo que estaría haciendo es algo muy similar, simplemente que si alguna de las dos es verdadera, entra. Ahora, si una de las dos condiciones que yo estoy evaluando da falso, entraría también. En el i es estricto. Sí o sí, ambas tienen que ser verdaderas, las dos condiciones que estemos evaluando, para entrar en la porción de código. Caso contrario, no entra. Vamos a verlo Profe, ahora una en... preguntita. En el OR ¿Sí? sería como la barra, ¿no? Exactamente, son barras verticales. Ah, no la acostada, nada que ver. Ahí claro, no es la de división, no es la inclinada. Ahí las escribo por chat. Ahí está. Entonces, fíjense, acá tenemos esta tablita de la que les estaba hablando recién. Imaginémonos que tenemos dentro de un if dos Profe, expresiones. ¿puede explicar el último de recién? El de abajo ¿Sí? del AND, que era al El OR, menos una claro, el OR. condición. Exactamente. Si una de las condiciones es verdadero, entonces va a dar verdadero y va a entrar al if, por ejemplo. Va a entrar en la primera porción de código eh, y se ejecutaría. Por ejemplo, si tiene permiso eh, y tiene 18, entonces que entre. Ahora, si o no tiene permiso o tiene 15, no entraría. Ahora lo vamos a ver bien con código. Fíjense, acá tenemos la tablita. Quizá en un principio les parezca algo confuso, pero van a ver que después es pura lógica y no va a hacer falta que se la acuerden ni de memoria porque la van a tener hasta en la sopa. Fíjense, en la tablita de la verdad, para el i, cuando dos condiciones son verdaderas, entonces me va a dar verdadero. Ahora fíjense que si una de ellas es falso, entonces me va a dar falso. En el OR o en el O es básicamente similar. Fíjense que si alguna de ellas es verdadero, siempre me va a dar verdadero. Ahora, en el caso de que las dos sean falsos, me va a dar falso. Vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense, ¿qué tenemos por acá? Claro, esta es exactamente, es la tablita de verdades, es lógica esto. Fíjense, tenemos una variable llamada de edad, que es igual a 17, y tenemos nuevamente nuestro permiso, tiene permiso, que es un booleano, y es verdadero. Entonces, acá tenemos un ejemplo con el y, en el que sí o sí ambas tienen que ser verdaderas para que me dé verdadero. Si una de ellas da falso, entonces no entraría en el if. Y fíjense lo que estamos evaluando. Si la edad es mayor o igual a 18, ¿esto qué es? ¿Verdadero o falso? Es falso. 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 Ok, vamos a escribirlo entonces. Esta qué feo, qué fea línea. Ahí está. Esta primera línea me daría falso. Y, pregunta y, ¿tiene permiso? ¿Tiene permiso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero.
verdadero. Bueno, fíjense que tenemos estos dos valores booleanos, estos dos valores lógicos en nuestra condición. Y estamos utilizando un i. Ahora, si volvemos a nuestra tablita del i, a ver si puedo volver. ¿Qué decía el i? Si uno era falso y uno era verdadero, ¿qué pasaba? Daba falso. ¿Por qué? Porque sí o sí ambas tenían que ser verdaderos para que el resultado sea verdadero. Entonces, ¿qué haría mi código en este caso? Lo que haría, como una de ellas es falso y estoy utilizando un i, entonces ignoraría esta línea e iría directamente al else. ¿Sí? Ahora ¿Se sí, re bien entiende? explicado. Re Genial. bien, ¿Se profe. entiende hasta ahí los demás? Sí, profe, se Sí, entiende profe. bien. Esto está, ¿no? Esto Sí, es profe. parte de la Filminas, del material Sí, de sí, estudio. está también en las Perfecto. diapositivas. Si al principio no se acuerdan bien cómo funcionaba el hielo, entonces vuelven a la tablita. Lo primero que hacen es eso, es tomar sus dos expresiones, sus dos condiciones, separarlas y evaluarlas de forma individual, como hicimos acá. Sabemos que la edad es menor a 18, entonces esto es falso. Tomamos la otra condición y vemos qué valor tiene verdadero. Una vez que tenemos las dos condiciones, vemos qué tipo de operador lógico estamos utilizando y echamos un ojo a la tablita. Entonces vemos falso y verdadero. ¿Qué tenemos? Falso, verdadero, queda falso. Entonces sabemos que en esta porción de código del if no entraría, iría directamente al else. Ahora, vayamos con el or. En el o, recordemos que si al menos uno de ellos es verdadero, entonces eh, la condición va a dar verdadero. Sí, Agustín, creo que tenés la mano levantada. O sea, profe, básicamente para resumir, el AND sí o sí necesita las dos expresiones para que se ejecute normalmente. Y el OR tiene que, Exactamente, con cualquiera de las dos, ya se ejecuta normal tal cual, el coso, si no salta a la otra. exactamente. En Bueno, el if, gracias. sí o sí necesita que ambas sean verdaderas para dar como la condición total como verdadero y poder ejecutarse. En el o, si al menos una de ellas es verdadero, entonces toma todo como verdadero y entra a la primera porción de código. Claro. Veamos entonces el ejemplo con el or. ¿La edad es mayor o igual a 18? No, es 17. Entonces esto es falso. Falso. ¿Tiene permiso? Tiene permiso, es verdadero. Sí, Entonces, verdadero. Estamos utilizando un no. Si al menos uno de los dos se cumple, si quieren, veamos la tablita. ¿Qué tenemos en la tabla de la verdad para el o? Si uno es falso y uno es verdadero, la condición es verdadero. Entonces, ¿qué haría el código? Iría a la primera porción del if e ignoraría la del else. ¿Se entendió? ¿Quieren que repita? sí, profe, sí, Sí, profe. Excelente. Entendí. Profesor, ¿cómo escribir las barras verticales? Suele estar arriba del enter, si no estoy mal. Pasa que depende mucho de los teclados, ¿no? Al lado del Así que 1. Sí, está al lado del uno. claro, habría que ir viendo ¿Al lado del que 1 o no. en el 1? Y con No, el no, at. al lado, como a la izquierda del uno. Depende de qué Yo lo- teclado. claro, yo Ah, lo tengo en el perfecto, 1, muchas por gracias. ejemplo. Gracias. Genial. Bueno, consideraciones. Los operadores lógicos, como estos, se evalúan de izquierda a derecha. Estas condiciones se van evaluando de izquierda a derecha, ¿sí? No es que primero toma este y lo revisa y luego este y recién ahí compara, sino que tienen un orden. Incluso lo que yo puedo hacer es, como en matemática, separar en bloques varias condiciones. Es decir, yo podría tener, si edad es mayor a 18, esto encerrado con paréntesis, o tiene permiso, entre paréntesis, yo acá puedo agregar, en esta parte de acá, imaginémonos que hay más espacio, yo podría agregar otro o con alguna otra condición, por ejemplo, un booleano que se llame, no sé, llueve, ¿sí? Igual a verdadero, va a llover esa noche. Entonces, ¿qué haría? Primero, preguntaría si la edad es mayor de 18 o tiene permiso, evalúa esta primera condición, daría, por ejemplo, en este caso que dijimos que iba a dar
iba a dar verdadero porque estábamos utilizando un o, y luego evaluar otra condición aparte. O, en este caso, dijimos que íbamos a tener una variable llamada llueve, que en este caso sería verdadera. Verdadera, entonces evaluaría de vuelta verdadera o verdadero, bueno, y terminaría em, de, em, de expresar la condición. Pero bueno, podemos ir concatenando la cantidad que queramos de condiciones, ¿sí? Igual que en el i. Yo acá podría agregar esto entre paréntesis y agregar un or y llueve nuevamente, por ejemplo, que sea falso. Entonces evaluaría la primera condición, esto me daría verdadero o falso, y continuaría con la siguiente operador relacional que haya agregado y la siguiente condición. Eh, claro, están viendo cómo ponerlo por teclado. Bueno, ¿se entendió hasta ahí más o menos? Sí, Por el profe. momento Sí, pueden trabajar profe. con condiciones simples, después si quieren ir jugando un poquito más, vayan agregando variables y probando con otras condiciones, ir mezclando el i, el or. Incluso pueden no utilizar variables de tipo numérico y centrarse simplemente en booleanos y jugar un poquito para ver cómo reacciona su código, ¿sí? Cómo se va, qué caminos va tomando. La idea es esa, es que vayan jugando con estas condiciones. Profe, le consulto. ¿Sí? En la condición se podía usar el i o el o, ¿cierto? Sí. En este caso, ¿cuál de las dos cumpliría? Si al primero le pongo, por ejemplo, mayor a 18 y tiene permiso, ¿cierto? Como no cumple las dos, Sí. pasaría de largo. Pero si yo le pongo un no y cumple otro verdadero en la misma condición, ¿entraría en el if? Si Vos decís, tuviese, si yo acá agrego otro O, ajá, o y una condición verdadera, por ejemplo. claro, ¿qué pasaría ahí? Tendría dos verdaderos y un falso. ¿Entraría en el if en ese caso? Fíjate, si lo separamos entre paréntesis, es importante. Podemos no separarlo en paréntesis, pero voy a intentar evaluar todo al mismo tiempo y puede ser que me dé un falso o un verdadero. ¿Sí? Hay que tener en cuenta qué condiciones queremos evaluar por partes. Hay que Por ejemplo, en separarlas este caso, entonces. exactamente, si nosotros queremos primero preguntar que tenga la edad y que tenga permiso, y después preguntar, bueno, si cumplís con estos dos requisitos o cumplís con este otro requisito, pasa, y ahí entraría. Ahora, si yo acá utilizo un i, ¿qué es lo que haría? Bueno, si cumplís estos dos requisitos y además cumplís este otro tercer requisito, entonces entras. ¿Se entiende? Siempre separando como en condiciones distintas vendría a ser. Exactamente. Entre paréntesis y utilizando los operadores relacionales para agregar más condiciones, para Ah, ir bien, bien. agregando más separaciones. Bueno, ahora Profe, vamos al... ¿Sí? tardes. Sí, mire, tengo una duda, no con esta explicación, sino cuando usted presentó que colocó else, if juntos, que significa Sí, sí, no. Eso es cuando sí, nosotros escribimos varias opciones. Ahí no me quedó como exactamente. que yo quiero que else, digamos, El caso es alternativo. un código alternativo cuando if no cumple con la condición, si no cumple con la Exactamente. condición. Tal cual. Pero Es ahí, básicamente lo mismo que acá, es lo mismo, simplemente que escrito de otra forma. Y lo que estoy haciendo es, bueno, en el caso de que no se cumpla este if, de que no entre en esta condición, de que no entre, quiero que ocurra esta otra porción de código. Pero ojo, que en esta otra porción de código quiero volver a tener una condición, quiero volver a preguntar algo. Por eso que puedo anidar de esta forma otro if. Es bien, básicamente lo mismo que esto, solo que escrito de otra forma. Viene a ser que si yo consulto algo y me da falso, en el bloque alternativo quiero volver a preguntar otra cosa, bueno, entonces voy anidando if y else. bien. Gracias, profe. No, por favor. Em, Hay muchas gracias, Nayara, que veo que copiaste y pasaste el código, yo me olvidé de pasárselos. Ahí, si puedo, Bien. se los Eh, paso.
¿Cortamos Em, la grabación? ¿Estamos? sí, sí. Perfecto.